Hola, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la carrera de Medicina y a continuación les voy a hablar acerca de lo que es Epidata. Epidata es un programa de entrada de datos para Windows que su desarrollo fue iniciado por Jens Lauritsen y por Denmark. Su programa fue distribuido como freeware y fue programado por Michael Bruce y Denmark, pero diseñado por Jens Lauritsen, Michael Bruce y Mark Mayat. Bueno, Epidata es un programa básicamente para la introducción de datos y documentación de bases de datos, pero para explicarlo mejor vamos a describirlo. Se tiene que usar Epidata cuando se tenga datos recogidos en papel y se desea realizar un análisis estadístico o la tabulación de los mismos. Se pueden realizar listados y tablas sencillas, pero aparte de esto Epidata va a estar enfocado, como ya mencionamos, en la entrada de datos y documentación de la base de datos. Durante la entrada de datos se pueden realizar cálculos o controlar los valores que pueden introducirse. Se puede seleccionar un valor de la lista y guardar su código numérico. Bueno, Epidata también es útil para manejar conjuntos de datos simples, como cuando se tiene datos de una fuente única o conjuntos más complejos con varios formularios o cuestionarios relacionados. Se basa en la simplicidad de la versión 2 de Epinfo versión 6. Y este utiliza la estructura de los archivos de datos de Epinfo 6 en un entorno de Windows y enfocado a la documentación de la base de datos. La idea es que el usuario escribe líneas de texto simples que el programa traducirá en un formulario de entrada de datos. Y una vez que este esté listo, es sencillo definir qué datos pueden almacenarse en cada campo. Y al final de este documento se muestra un diagrama de flujo de trabajo para todo el proceso. El principio esencial de Epidata es no interferir con la configuración de su ordenador. Consiste en un único programa con algunos archivos de ayuda. Y hablando de sus límites, pues no hay límites en el número de registros que se pueden manejar. La búsqueda se ha dado con un índice de 80.000 registros y esta tarda menos de un segundo. Todos los campos deben de tener menos de 999 líneas de texto. Ahora, ¿cómo se trabaja con Epidata? La pantalla de Epidata va a tener una disposición estándar de Windows con una línea de menús y dos barras de herramientas. En primer lugar, vamos a definir los datos. La definición de la estructura se hace indicando 3 tipos de características por cada variable. Entonces, vamos a tener la primera característica que va a ser la primera que vamos a tener que introducir. Este va a ser el nombre de la variable. Luego vamos a tener el texto describiendo la variable y también por último una definición de tipo de campo. Aunque también podemos tener otros campos posibles que son los lógicos, o sea del sí y no, o los campos sondex. Bueno, en segundo lugar vamos a tener crear archivo de datos. Después de especificar la estructura, se puede probar cómo queda viendo esta estructura con una vista previa o crear directamente el archivo de datos. Luego de esto tenemos lo que es añadir y revisar controles en la introducción de datos. Y un punto fuerte de Epidata es la posibilidad de especificar reglas y realizar cálculos durante la entrada de datos. Vamos a tener también luego la introducción de los datos. Esa se va a realizar abriendo un archivo y añadiendo o modificando, o también puede ser buscando los datos. Se puede configurar los colores para los campos y el fondo del formulario. Vamos a tener también lo que es la documentación de los datos. Después de crear el archivo de datos se puede documentar
la base de datos y después de haber introducido datos se pueden listar los valores de algunos o todos los registros. Y por último vamos a tener lo que es exportar para analizar y la seguridad de los datos, en la cual la opción Backup copiará todos los archivos asociados con un archivo de datos en la carpeta seleccionada por el usuario.